A continuación les voy a presentar el módulo de creación del banco de preguntas dentro de la plataforma Moodle. Recordemos que una de las actividades que generamos en el módulo anterior correspondía a la actividad de quiz o de cuestionario. Esta actividad de cuestionario trabaja en llave con el banco de preguntas y es el que vamos a crear a continuación. Para ello nos dirigimos a la ruedita en la parte superior derecha y en este menú desplegable vamos a escoger aquí unas opciones complementarias. Esta opción que dice aún más, y en este instante se nos despliega unas opciones adicionales dentro de las cuales la última que encontramos aquí es banco de preguntas. Aquí también podemos hacer lo siguiente: construir unas categorías. Todas las preguntas se pueden organizar por categorías. Por ejemplo, preguntas sencillas, preguntas de mediana complejidad, preguntas difíciles. Esas son las categorías que podemos crear, o por temáticas diferentes, categorías del módulo 1, categorías del módulo 2, etcétera. Podemos importar preguntas en diferentes formatos. Se pueden crear preguntas desde Word, por ejemplo, en un formato especial, y se exporta también en un archivo especial para poderlos importar aquí. Y también podemos coger el banco de preguntas que tenemos construido internamente en Moodle para llevarlo a otra plataforma. Lo trabajamos con esta opción que es de exportar. Bueno, entonces vamos a comenzar a crear preguntas. Nos vamos por la primera opción. Por defecto, la categoría, como no hemos creado ninguna categoría adicional, por defecto pues van a quedar como parte directamente del curso, el nombre del curso que tenemos en este momento. Bien, en la parte inferior encontramos el botón para crear una nueva pregunta, y aquí tenemos el siguiente menú para construir las preguntas. Hay diferentes formatos, muy interesantes todos ellos. Obviamente no podemos trabajarlos todos, pero vamos a escoger las opciones más importantes para poder crear nuestro banco de preguntas. La primera de ellas, una de las más utilizadas y más, digamos, versátiles para poder trabajar preguntas, son las de selección múltiple u opción múltiple. Con este tipo de pregunta podemos crear preguntas de selección múltiple con única respuesta o de múltiple respuesta. Veámoslo cómo sería. Agregamos la pregunta y, como en todos los escenarios de Moodle, tenemos formatos o formularios para crear los diferentes elementos. Recordemos que los símbolos que tienen, los campos que tienen este pequeño símbolo, son campos que hay que rellenarlos en forma obligatoria. Bueno, para este caso voy a utilizar mi generador de texto automático, de texto de relleno, Lorem Ipsum. Muy bien, entonces tenemos aquí una de las herramientas de Lorem Ipsum. Hay muchas, esta es pues una muy sencilla que vamos a utilizar para efectos de construir los diferentes párrafos que vamos a generar. Muy bien, entonces con este párrafo nos vamos a nuestra primer pregunta. Le vamos a asignar un nombre a la pregunta. Este nombre pues cada uno se lo asignará dependiendo de la identificación que quiera darle a la pregunta. Es un nombre obligatorio que hay que colocarle. Viene el enunciado de la pregunta. Dentro de este enunciado no es necesario colocar
digamos, de las siguientes opciones escoja solo una. Hay unos comentarios que coloca automáticamente la plataforma Moodle, ya lo vamos a ver. Entonces aquí básicamente nos enfocamos a elaborar el cuerpo de la pregunta, que sea pues obviamente muy acorde a las intenciones que se tengan con los objetivos planteados en el curso y que vayan muy de la mano con el tema del diseño instruccional que se ha planteado y pues evaluar precisamente lo que buscamos nosotros aquí en este tipo de pruebas. Bueno, todas las preguntas por defecto tienen un valor, un puntaje. Aquí, dependiendo de la complejidad de la pregunta, podemos asignarle un número entero mayor, 2, 3, 4, 5. Eso depende pues del criterio que tenga el diseñador para construir la pregunta. Para este caso tenemos una retroalimentación general. Estos formatos y estas preguntas son bastante completas. No es obligatorio llenar la retroalimentación general. Sin embargo, pues si estamos construyendo un banco de preguntas de tipo formativo, pues sería interesante colocarla, debido a que si nos equivocamos o acertamos, nos va a reforzar ese concepto que se nos estaría preguntando particularmente en esta parte. Bien, tenemos ahora aquí la primera decisión que vamos a tomar. En este caso, solo una respuesta es pregunta múltiple, una única respuesta, una sola. Automáticamente las respuestas se van a barajar, quiere decir que no importa el orden en el que coloquemos aquí las alternativas de respuesta, ellas se van a presentar en forma aleatoria. Bien, las preguntas las podemos identificar con letras minúsculas, mayúsculas, números, literales o sin numeración. En este caso voy a dejar la opción sin numeración. Igual podemos probar cualquiera de estas opciones. Ok, entonces la elección 1 es el primer distractor. Normalmente yo acostumbro a colocar la primera respuesta como correcta. Recordemos que en el momento de presentarse la pregunta al estudiante, y ya lo vamos a mirar, las respuestas se revuelven en forma aleatoria. Entonces vamos a colocar la opción de respuesta, opción de respuesta 1, y como tenemos solo una respuesta, vamos a colocarle aquí el valor del 100%. Quiere decir que si escoge esta opción logra el 100% y con eso basta para el resto de opciones. Voy a copiar este pequeño texto para no tenerlo que volver a digitar. Vamos a pegarlo en la opción de respuesta número 2. No le colocamos ninguna calificación, puesto que esta no va a ser la respuesta correcta. La opción de respuesta número 3, igualmente que la anterior. Fíjense que cada una de las opciones tiene una retroalimentación. Hasta allá podemos nosotros colocarle comentarios adicionales y de refuerzo al estudiante por cada una de las respuestas que coloquemos. Opción de respuesta número 4. Normalmente una pregunta de selección múltiple, única respuesta, se manejan 4 distractores en términos generales. Bueno, igual podemos colocarle 5 si lo deseamos, pues también depende de la pregunta como tal, ¿no? Si necesitamos más distractores, aquí podemos agregar los que necesitemos. Tenemos la opción de retroalimentación combinada. En este caso, para cualquier respuesta correcta tenemos un mensaje que se generó aquí automáticamente. Igual lo podemos personalizar y cambiar. Para cualquier respuesta que sea parcialmente correcta, esto aplicaría más para preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, donde podemos escoger una buena y una mala. Eso es parcialmente correcto. Y para cualquier respuesta incorrecta también tenemos un mensaje que podemos
personalizar. Estos mensajes también los podemos combinar con imágenes, algún icono, algún logo particular o una imagen que sea alusiva a una respuesta bien, a una respuesta mal. Entonces podemos colocarle un loguito que identifique cada uno de estos mensajes. Muy bien, básicamente eso es lo que necesitamos. Vamos a guardar los cambios y nos vamos a dar cuenta, la pregunta queda aquí en la parte inferior. Observamos detenidamente algunos elementos que encontramos aquí. Por ejemplo, el icono que distingue a las preguntas de selección múltiple de única respuesta o múltiple respuesta, el nombre de la pregunta que le hemos asignado. Este nombre no va a salir en el cuestionario, de manera que podemos colocarle un nombre que a través del cual podamos identificar fácilmente la pregunta para poderla editar posteriormente. Tenemos aquí alguna serie de iconos que nos permiten gestionar, editar y modificar las preguntas que tenemos dentro de nuestro banco. Editar la pregunta si queremos abrirla de nuevo y ajustar algún elemento, si queremos duplicarla, si queremos visualizarla o si queremos borrarla. Bueno, entonces vamos a visualizar esta pregunta rápidamente a ver cómo la vería el estudiante. Aquí tenemos una previsualización muy rápida. Aparece el cuerpo de la pregunta, esto era lo que les mencionaba hace un momento. Seleccione una. Entonces automáticamente Moodle coloca este comentario y nos da las alternativas de respuesta. Fíjense que aquí aparecen las opciones totalmente revueltas al azar. Sabemos que la respuesta correcta era la número 1, entonces la seleccionamos y presionamos el botón de validar. Se me perdió el botón de validar. Aquí, enviar y terminar. Entonces nos dice que es correcto, le coloca un pequeño símbolo al lado derecho, la respuesta es correcta. En el caso que hubiésemos colocado una retroalimentación para esta opción, saldría aquí en la parte inferior. Bien, si comenzamos de nuevo la pregunta, vamos a probarla de nuevo. Nuevamente encontramos las alternativas ordenadas al azar. Voy a seleccionar una que no sea la correcta, enviar y terminar. Y me ha colocado un símbolo de equivocación. La respuesta correcta es la respuesta 1. Igual me hubiese salido también la retroalimentación para este tipo de pregunta. Esa es la respuesta de selección múltiple, única respuesta. Vamos ahora a mirar la pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta, que sería esta misma opción, este mismo modelo de pregunta, opción múltiple, y vamos a variarle un pequeño campo. Entonces vamos a colocar acá el nombre respectivo a la pregunta. Pregunta número 2. Colocamos el cuerpo de la pregunta. Vamos a copiar nuestro párrafo de Lorem Ipsum. Pegamos el párrafo aquí. Dejamos la puntuación por defecto en 1. Y aquí en este campo es donde está la gran diferencia. Se permiten varias respuestas. Entonces vamos a seleccionarlo. Igual voy a quitarle aquí la numeración o vamos a dejarlo con unos. La opción 1. Opción de respuesta 1. Muy bien. Aquí, como vamos a colocar varias respuestas correctas, tenemos que tomar la siguiente decisión, y es el valor que le vamos a asignar a cada una. Voy a colocar que la respuesta, opción de respuesta 1, 2 y 3 sean las correctas. Entre las tres deben sumar el 100%.
¿De acuerdo? Porque las tres son las que son correctas. Entonces, en ese caso, debemos asignarle un valor a cada una del 33,33% para que al ponderar, al sumar las tres, básicamente, me dé el 100%. Si coloco 4 opciones correctas, entonces pues cada una valdrá el 25%. Si coloco 5, 20 y así sucesivamente. Si dos son únicamente la respuesta correcta, el 50% para cada una de ellas. ¿Correcto? Tenemos que colocar distractores, entonces vamos a colocar el distractor número 4. También dependiendo del número de distractores, debemos colocar, voy a dejar solo 2 distractores como equivocados. También deben sumar el menos el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se presente la pregunta al estudiante van a aparecer todas las opciones y si el estudiante marca absolutamente todas, pues no debe obtener ningún puntaje. Entonces estas dos deben contrarrestar el 100% de las tres anteriores. Ya lo vamos a probar. Vamos a asignarle a esta menos 50 y a la opción número 5 le vamos a colocar menos 50 también. ¿Okay? Igual yo le puedo colocar un porcentaje menor, este no tiene que ser necesariamente del 100%, dependiendo ya cómo esté planteando la pregunta, puedo escoger este valor. En este caso yo digo que si escogen todas, pues simplemente no va a obtener ningún puntaje. Este también ofrece la retroalimentación combinada, que ya lo vimos en la pregunta anterior. Vamos a guardar los cambios y vamos a probar nuestra pregunta número 2 con la lupita que encontramos aquí abajo. Se nos actualiza la ventana de la pregunta, tenemos el cuerpo, seleccione una o más de una, entonces fíjense que ahí me coloca la opción automáticamente de cómo se debe responder. Las opciones ya no son unas bolitas, sino unas cajitas, estas son las cajas de chequeo. Entonces vamos a escoger las tres correctas, que es la número 1, la número 2 y la número 3, vamos a chequear estas tres opciones. Efectivamente, me sale un pequeño simbolito de correcto en las tres. Las respuestas correctas son la 1, la 2 y la 3. Perfecto. Vamos a probar de nuevo nuestra pregunta. Vamos a seleccionar la 1, que es correcta, la 3, que es correcta, y la 4, que no es correcta. Enviar y terminar. Y fijémonos que la pregunta ha sido parcialmente correcta, tenemos dos buenas y una mala, entonces el valor o el porcentaje que nos vota correspondería en este caso al 66% del valor, y creo que por esta restaría el 50%, de manera que el puntaje que obtengo finalmente es de 0,17 para esta alternativa de respuesta. Probemos de nuevo. Voy a escoger todas, voy a marcarlas y miremos qué es lo que pasa. Me salen 3 buenas, 2 malas, la puntuación 0 totalmente, por lo que les explicaba hace un momento. En este caso, pues no es lógico que el estudiante marque todas, sino tiene que escoger de acuerdo al planteamiento de la pregunta la opción que sea la correcta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo funciona una respuesta de selección múltiple con múltiple respuesta. Bueno, es bien potente y bien interesante este tipo de pregunta. Ok, vamos a mirar a otra de las preguntas normales comunes utilizadas, que es la de falso y verdadero. Es una de las más sencillas de programar. Vamos a asignarle el nombre aquí en la parte superior. Pregunta 03.
Vamos a colocarle el texto genérico. Muy bien. Entonces aquí estaría el planteamiento de la pregunta que corresponda, la puntuación. Por defecto, repito, es en 1, le podemos bajar el valor o lo podemos subir dependiendo, repito, de la complejidad de la misma pregunta. Entonces vamos a colocarle que esta, pues como es muy sencilla, va a valer el 0.5, va a valer la mitad. De ser el caso, colocarle una retroalimentación general. Vamos a colocarle aquí, para mirar cómo se presenta, retroalimentación general. ¿Listo? Respuesta correcta. Entonces, el planteamiento anterior vamos a decir que es verdadero y retroalimentación para cuando es verdadero, retroalimentación, verdadero, ok, y retroalimentación para falso. Pues aquí irían los textos correspondientes. Perfecto. La misma opción, múltiples intentos, igual, funciona exactamente igual que la explicación anterior que dimos. Guardamos los cambios y vamos a probar nuestra pregunta número 3, que es de falso y verdadero. Aquí está el planteamiento. Vamos a seleccionar verdadero, puntúa como 0,5, a enviar y terminar. Es correcto, entonces hemos obtenido el puntaje total 0,5, retroalimentación verdadero, retroalimentación general y la respuesta es verdadera. Entonces aquí saldrían los textos correspondientes que hemos programado en la pregunta. Vamos a probarla de nuevo, ahora por la opción de falso, enviar y terminar. La respuesta no es correcta, puntuamos 0 puntos y sale la retroalimentación por falso y la retroalimentación general de la pregunta. Muy bien. Este es el tipo de pregunta que corresponde a falso y verdadero. El icono, el símbolo que lo representa son dos pequeños punticos. Muy bien, vamos a probar otro tipo de pregunta que también es bastante utilizada y corresponde a la opción de emparejamiento. Esta también es bien interesante, bastante útil, este tipo de pregunta. Vamos a agregarla, le asignamos el nombre. Vamos por la pregunta número 4. Perfecto, igual que el anterior, vamos a colocarle un texto genérico, vamos a cambiar el párrafo, vamos a generar dos párrafos y voy a utilizar otro párrafito aquí debajito. Muy bien. Para el cuerpo de la pregunta. Entonces, dentro del cuerpo de la pregunta tendremos que explicar, relacione los conceptos con sus respectivos términos o lo que corresponda. En este caso, puntuación por defecto, esta es un poquito más difícil, entonces vamos a puntuarla como 1.5. A retroalimentación general en caso de que se desee colocar. Y aquí vienen las respectivas comentarios o textos relacionados con la respuesta correcta. En la parte de arriba se supone que si vamos a relacionar, por ejemplo, definiciones con términos, en la parte de arriba colocamos la respectiva definición 1, y en la parte de abajo el término 1 que corresponde a esta definición 1, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos para la pregunta número 2, definición 2, aquí iría un párrafo, y aquí el término número 2, vamos a hacer otra más, definición 3, término 3, y vamos a colocar dos opciones más. Entonces agregamos un conjunto de
de opciones complementarias que vamos a necesitar adicionalmente. Esperamos un poco a que se cargue en el formato, bajamos de nuevo, tenemos aquí las dos opciones adicionales, agregamos otra definición, la número 4, relacionada con el término número 4 y vamos a colocar una quinta. Definición 5 con término 5. Muy bien. Retroalimentación combinada, las mismas opciones. Guardamos cambios. Y vamos a probar nuestra pregunta de emparejamiento. El iconito, el símbolo cambia un poquitico para el de emparejamiento, lo observamos acá. Y con nuestra pequeña lupita vamos a validar nuestra pregunta. Aparece entonces el cuerpo de la pregunta, el enunciado, aparece la definición. Si aquí es un párrafo un poquito más extenso, obviamente estas opciones se mostrarían más hacia la derecha. Y aquí me permite elegir alguna de las opciones. Pero bueno, vamos a hacerle algo aquí adicional interesante. Aquí se supone que va 5 opciones con 5 términos, pero podemos colocar unos distractores en los términos. Vamos a verificarlo, voy a cerrar acá la vista previa y voy a editar la pregunta de nuevo con la ruedita y vamos a colocar unos distractores adicionales para que la pregunta se haga pues un poco más difícil en su selección. Entonces vamos a irnos aquí abajo. Ok, habíamos agregado 5 preguntas, voy a colocar 3 más. Y fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a irme de nuevo a la parte inferior para colocar unos distractores adicionales. Pero ya no voy a llenar el campo de la definición, sino el campo de la respuesta. Entonces voy a colocar un término 6, voy a colocar un término 7 y dejo estos espacios aquí vacíos. Guardo cambios y probamos de nuevo nuestra pregunta. Entonces fijémonos lo siguiente, esto igual sale aleatorio, todas las opciones, las definiciones y las respuestas salen aleatorias. Entonces fijémonos, ya son 7 términos para escoger o acomodar en 5. Entonces ahí ya se hace un poquitico más difícil las opciones de respuesta. Entonces vamos a colocar, como hemos venido probando, correcto con correcto, definición 2, entonces esto va con el término 2, definición 1 con el término 1, definición 3 con el 3, el 4 con el 4 y el 5 con el 5. Probamos. Respuestas correctas, la retroalimentación correspondiente, definición con el término que corresponda y colocamos puntuación 1.5 y logramos 1.5 de lo que acabamos de responder. Vamos a probar de nuevo. Definición 4 voy a colocar el término 2, definición 1 vamos a acertarlo, definición 2 vamos a acertarlo también, definición 5 le voy a colocar el término 6 y definición 3 también vamos a acertarlo. Vamos a probar estas opciones. Correcto, entonces son 2 que no se ajustan, 3 son correctas, la retroalimentación respectiva y hemos puntuado 0,9 de 1.5 de acuerdo a la ponderación que nos ha dado este tipo de pregunta. ¿Okay? Esa es la pregunta de emparejamiento, que también es una pregunta que considero bien interesante de poder trabajar. Y otra que también quiero mostrarles, con eso cerramos el banco de preguntas, hay otras más, pero pues, son ya un poco más complejas en su construcción, sin embargo están allí para probarse. Son la pregunta de respuesta corta. Esta también me encanta mucho porque son preguntas en las que el estudiante tiene que esforzarse un poco más, hay un trabajo cognitivo mayor
porque tiene que escribir, no va a seleccionar de ninguna parte, sino que tiene que escribir la respuesta. Entonces, el nombre de la pregunta, y vamos esta es la número 5, vamos a colocar otro pequeño enunciado, voy a generar aquí 3 párrafos y vamos a coger el párrafo número 3. Ok, de manera de prueba, colocamos aquí el enunciado de la pregunta. Entonces, dentro del enunciado de la pregunta nosotros podemos colocar, por ejemplo, que todo este planteamiento que hemos colocado aquí obedece a una respuesta que tiene que escribir el estudiante. ¿De acuerdo? Entonces no hacemos más en este momento. La retroalimentación general, si es del caso que fuera. Y aquí comenzamos a tomar algunas decisiones. Diferencias entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, si es alguna sigla, pues sí habría que tener clara esa diferencia. En este caso, vamos a asumir que es un término normal, no hay ninguna diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces da igual que el estudiante lo escriba de cualquiera de las dos maneras. Entonces, la respuesta va a ser esta palabra, respuesta, y si escribe ese término de manera correcta, pues va a obtener el 100%, con su respectiva retroalimentación en caso de que vaya. Podemos colocar de pronto otra posible opción, a veces cuando son respuestas que llevan tildes, entonces obviamente pues no se escribe así, pero pues vamos a colocar la posible opción donde el estudiante ha colocado la respuesta de esta manera. En este caso pues también se la vamos a valer, pero lo voy a penalizar un poquito porque no iba con tilde, entonces lo voy a colocar que vale el 90% si la escribe de esta manera, ¿ok? Y vamos a dejar el último campo con un asterisco, no es la respuesta correcta. ¿Esto qué significa? El asterisco cuando el estudiante escriba cualquier otra palabra diferente a las que he colocado aquí anteriormente. Guardamos cambios y vamos a probar nuestra pregunta que acabamos de construir. Aquí está, se está generando, muy bien. Entonces fijémonos, aparece el campo descriptivo de la pregunta. Allí tendremos que indicarle al estudiante que escriba de acuerdo al contexto la respuesta correcta. Entonces la respuesta es esta, ¿ok? Vamos a enviar para probar, correcto, hemos acertado, puntuamos 1 sobre 1. Vamos a probarla de nuevo. Vamos a colocar la respuesta con la tilde y hemos acertado también. Sin embargo, recordemos que le colocamos aquí una pequeña penalización, 0.9 sobre 1, y el simbolito de chequeo sale un poquito diferente. Entonces, eso indica, y si en la retroalimentación le colocamos la respuesta es correcta, pero debes tener cuidado con la ortografía, pues ahí aparecerá en esta parte inferior. Muy bien, vamos a probar de nuevo nuestra pregunta y vamos a colocarle cualquier otra cosa. Otra cosa. Muy bien. No es la respuesta correcta, es decir, cualquier otra cosa que yo escriba en ese campo no va a ser correcto, puntúa 0 sobre 1 y nos indica la respuesta correcta es tal palabra. ¿Ok? Esa es la respuesta de completar. Sin embargo, les voy a enseñar aquí un pequeño truquito en donde podemos colocarle, por ejemplo, que la respuesta la escriba al interior del párrafo colocándolo aquí en esta parte. Por ejemplo, entonces voy a colocar el subrayado con línea inferior, colocamos algunas lineecitas aquí.
no tiene que ser 10 o 15 o 5, simplemente colocamos algunas líneas acá indicando que ahí va la respuesta, ¿ok? Guardamos de nuevo nuestra pregunta y la probamos. Miremos cómo nos sale. Aquí está, miren, entonces está el cuerpo de la pregunta y en este campo se nos ha ubicado el sitio donde debemos colocar la respectiva respuesta. Bien, esa es la pregunta de completar. Me ha pasado mucho en los bancos de preguntas, inclusive los que hemos manejado nosotros, en donde el estudiante coloca respuestas que de pronto en algún momento no tuvimos en cuenta y que de acuerdo al planteamiento de la pregunta son válidas también. Entonces he tenido que entrar paulatinamente al banco de preguntas y agregar la otra posible opción. Entonces es simplemente ingresar aquí a este espacio en blanco, agregar otra opción más. Vamos a hacerlo para incluir otra posible respuesta que se ajusta también, repito, de pronto algún sinónimo o algo parecido. Esta de aquí necesariamente tenemos que dejarla al final. Siempre el asterisco va al final con la respectiva retroalimentación y aquí colocamos la otra posible respuesta. Respuesta 1. Entonces decimos que sí, respuesta 1 vale el 100% y de pronto si yo quiero añadir otras posibles respuestas que valgan menos, que significan algo parecido, pues aquí ya tomamos la decisión de qué porcentaje debemos colocarle, ¿de acuerdo? Guardamos cambios y básicamente eso es todo. Podemos hacerle una última prueba para validar que efectivamente la respuesta 1 me la valida como correcta y ahí está, respuesta correcta. Y puntuamos 1 sobre 1. Muy bien. Eso era lo que les quería comentar respecto al banco de preguntas. Considero que con estas opciones es más que suficiente para poder levantar un pequeño banco de preguntas para nuestro proyecto. Y bueno, quedan las otras opciones por explorar. Les dejo la inquietud y bueno, muchas gracias. Ahí está el tema de banco de preguntas.